Romanos capítulo 11, del versículo 33 al 36. Y vamos a meditar allí un momento en la palabra del Señor. Le pido que nos pongamos de pie y juntos podamos leer reverentemente la palabra del Señor. Y lo hacemos con gozo, con disposición, en el libro de Romanos capítulo 11, versículo 33 al 36. Dice así las Escrituras. Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Amado Padre Celestial, ante tu presencia hoy, Señor, nos acercamos y agradecemos este tiempo en que tú nos permites reunirnos en torno a tu palabra, Señor. Hemos cantado, hemos exaltado tu nombre y, Señor, mis hermanos han buscado canciones que justamente hablen de esta verdad tan poderosa, tan definitiva en todas las cosas de la vida, que, Señor, regula y dirige cada paso que damos, Señor, en nuestra existencia, que marca el principio y el fin de todas las cosas. Señor, y hoy queremos meditar un momento en esto. Queremos, Señor, asombrarnos nuevamente. Amado Dios, nos asombramos de tu palabra. Nos llenamos, Señor, esta hora de expectativa, porque mi Dios, aunque quizás el instrumento sea torpe, el hombre que esté aquí quizás, Señor, carece de tantas cosas. Tu palabra es perfecta y pido, Dios, que en tu espíritu suplas las necesidades y las carencias, para que tu iglesia sea muy, pero muy bendecida, al ser tú glorificado, Señor. Pido que hasta ahora tú bendigas a mis hermanos, bendiga mi vida, mi corazón, mi mente, mi voluntad sean dominadas por tu Espíritu Santo, que el poder de tu Espíritu, Señor, sea manifestado en medio de nosotros al ir viendo en tu palabra las gloriosas verdades que allí han dejado, Señor. Te lo pido, Padre, por misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Tome sus asientos, vamos a meditar un instante las Escrituras y hoy, hermanos, nos acercamos justamente a este texto que quizás más de alguna vez hemos considerado, más de algún hermano lo ha usado para sus devocionales de la semana y que en algún instante quizás también lo hemos considerado dentro de estas ocasiones. Pero creo, hermanos, que es muy pertinente de que volvamos nuevamente a este texto porque es sin duda uno de los textos claves dentro de lo que es el Evangelio. Coincide este Día del Señor, hermanos, con el día en que, como lo decíamos, conmemoramos la Reforma Protestante del siglo XVI, cuando Martín Lutero, un monje agustino, clavó el día 31 de octubre del año 1517 en las puertas de la abadía de Wittenberg sus 95 tesis, que eran una queja, que eran una protesta contra los abusos de la Iglesia Católica Romana, que estaba, hermanos, haciendo negocios con la fe. Él protestó contra las indulgencias y cuando él clavó sus 95 tesis en esas puertas, esas antiguas puertas de madera, nunca pensó de que el Señor estaba, hermanos, usando ese momento, no solamente para provocar una gran revolución dentro de la iglesia, sino que, hermanos, los impactos de cada martillo que resonaba allí trascendieron a través de la historia, a través de la sociedad, a través de la cultura, a través del arte, a través de la tecnología, a través de la educación, a través de la ciencia, a través de la política, hasta que, hermanos, nosotros vemos de que lo que comenzó ese día, hermanos, ha tenido tal efecto en todo lo que nosotros conocemos como sociedad y cultura en este lugar del mundo. Hermanos, partió porque un día un hombre se dispuso a hacer prevalecer la verdad allí en medio de la oscuridad. Martín Lutero nunca quiso empezar una reforma, él simplemente quiso llamar a un debate, tener una conversación, pero Dios tenía en planes otras cosas. Y sobre eso, hermanos, es que nosotros hemos venido hablando hasta hoy. Cuando hablamos de la Reforma Protestante, hermanos, hablamos de algo tan importante, tan necesario, hermanos, para el desarrollo del hombre en sí, que vemos que en cierta forma de que
Aunque no se descubrió nada nuevo ni se implementó una nueva religión, simplemente, hermanos, fue volver a la fuente, volver al Evangelio, volver a las Escrituras y ponerla en el lugar que corresponden. Eso, hermanos, trajo tal nivel de bendición, que si hoy sus hijos estudian en un colegio, que si usted pudo titularse en una universidad, de que hoy si en nuestros gobiernos tenemos un sistema republicano con separación de poderes, donde quizás hoy, hermanos, se respeten los derechos humanos, todo eso surge por causa de lo que Dios hizo a través de la Reforma Protestante. Y no podemos, hermanos, ignorar estas cosas. No podemos ignorarlo ni podemos reducirlo, hermanos, a un par de gritos en la calle. No, tenemos que entender lo que esto significó y lo que nos sigue significando a cada uno de nosotros hoy. Hermanos, la Reforma Protestante nos contribuyó con un sólido legado teológico que es en sí, hermanos, no, otra cosa, que no es en sí que otra cosa más que la estructura misma del Evangelio. La estructura misma del Evangelio, el esqueleto del Evangelio está resumido allí en esas 5 solas que hemos venido repitiendo y recordando durante estos domingos. Y que en sí, hermanos, como les decía, son la fuente de lo que nosotros creemos y abrazamos. Son la Escritura, la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Y por lo tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Solo la Escritura regula nuestras vidas. No hay ni papas, ni concilios, ni decretos, ni profetas, ni obispos, ni pastores que puedan venir a decirle algo a usted que sea contrario a las Escrituras y que usted esté obligado a obedecer. Amén. Sola fide o solamente por fe. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo así toda posibilidad de obras o méritos propios a la hora de contribuir con nuestra salvación. Sola gratia o solo por gracia. La salvación no es un premio. La salvación simplemente, hermanos, si lo hacemos así, es un don de Dios, es un regalo. Por lo tanto, hermanos, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida y esto basado solo en los méritos de Cristo. Los méritos, cierto, que Él ostenta durante su vida, a través de su muerte y por su resurrección. Solus Christus, o solamente por Cristo. La salvación se encuentra solo en Cristo y por lo tanto se excluye cualquier otro camino que pueda ofrecérsele al hombre para llegar al cielo. Solamente en Cristo hay salvación. Y bien recordaba el texto nuestro hermano Juan Carlos allá en el libro de Hechos, capítulo 4, verso 12. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y por último, hermanos, soli Deo gloria, o solamente a Dios la gloria. El propósito de la salvación que recibimos es que Dios sea exaltado, que Dios sea glorificado. A través de la salvación, hermanos, Dios pone de manifiesto las excelencias de sus virtudes, de sus atributos. Cuando usted contempla la obra de redención, no puede dejar de ver allí la excelencia de aquel Dios que salva de esta manera. Nadie pudo haber creado algo así. Nadie puede haber inventado algo así. Lo decíamos, muchas veces hemos dicho este siguiente pensamiento: todas las religiones del mundo se tratan acerca de cómo el hombre agrada a su Dios y cómo el hombre alcanza a su Dios. En cambio, el Evangelio se trata de cómo Dios se acerca al hombre, cómo Dios alcanza al hombre, cómo Dios salva al hombre. Y eso es algo, hermano, único de nuestra fe. Si nosotros quisiéramos considerar estas 5 solas y la pusiéramos en una forma gráfica, así como si quisiéramos usar una imagen para entender la importancia o el desarrollo de este pensamiento, pudiésemos usar la analogía que muchos hermanos usan y que es la comparación de las 5 solas con la construcción de una casa. Toda casa necesita un fundamento, pilares y un techo, la parte más alta de esa casa. Y si nosotros consideramos, hermanos, las 5 solas y la pusiéramos en esa misma distribución, pudiésemos decir que la sola Escritura es el fundamento de todo lo demás. Todo, hermano, nuestros pensamientos acerca de la sola fe, la sola gracia y solo Cristo emanan desde la verdad revelada por las Escrituras. Sin la Escritura no podemos sustentar los otros manifiestos. La Escritura es el fundamento. Sola gracia, solo Cristo, solo fe, son los pilares que se levantan desde las Escrituras para que luego sobre ellas se sostenga el pináculo, el techo, la parte más alta de todas estas afirmaciones. Solo a Dios la gloria. O sea, si usted tiene la casa allí, tiene solo Escritura en el fundamento, ¿cierto? Sola fe, sola gracia y solo Cristo como los pilares, y en la parte alta, solo a Dios la gloria. Bendito sea el Señor. La batalla
de la Reforma fue a Dios en el centro de todo. Porque por siglos, hermanos, el hombre había ocupado ese lugar y el resultado fue desastroso desde el principio, desde cuando allá en el Edén Adán quiso ir contra la ley de Dios y manifestó su insatisfacción de Dios. Porque, hermanos, todos los pecados no son otra cosa sino que la consecuencia de no estar satisfechos con Dios y de querer buscar otro camino aparte de Dios. Y allá, hermanos, este hombre quiso contradecir, contravenir, quebrantar los mandamientos de Dios para tener algo más que Dios. Y el resultado, hermanos, fue la entrada del pecado a la humanidad. Y en la caída de Adán, todos fuimos constituidos, fuimos arrastrados y fuimos constituidos pecadores. Y por lo tanto, estábamos en el mundo sin Dios y sin esperanza. Si hay algo, hermanos, en lo cual todos somos iguales, es en nuestra condición pecaminosa. Aquí, hermanos, no hay distinción entre ricos y pobres, no hay distinción entre negros o blancos, no hay distinción entre hombres o mujeres, o jóvenes o viejos. La verdad es que nosotros nacimos en Adán, estamos en Adán y por lo tanto constituidos pecadores desde nuestro nacimiento. Nosotros a veces abrazamos una idea que es completamente contraria a las Escrituras y que es propia de la influencia católica que todos, por lo menos en Latinoamérica, de una u otra manera tenemos. Y es de que pensamos de que los niños son angelitos hasta cierta edad y si se mueren de esa edad para abajo, ¿cierto?, van definitivamente al cielo simplemente porque están en una edad. Pero si usted se fija, hermano, la tendencia natural de los niños, desde la edad más temprana, más tierna, es ir al pecado. Por eso la necesidad constante de los padres de amonestarles, de disciplinarles, de mostrarles, hermano, orden, de mostrarles amor, pero con corrección. Amén. Entonces, hermanos, nosotros vemos de que la batalla de la Reforma fue justamente eso, traer el Evangelio nuevamente al centro, traer las Escrituras nuevamente al lugar, volver a la fuente. Y el triunfo de la Reforma, hermanos, al recuperar el Evangelio fue el de proveer una perspectiva correcta acerca de la doctrina de la justificación, proveer una respuesta exacta acerca de cómo un hombre pecador puede salvarse y llegar a la presencia de Dios. Esa es la batalla o esa es la verdad que cada religión en el mundo intenta dilucidar. Responder a esa pregunta, ¿cómo el hombre se salva? ¿Cómo el hombre supera el juicio que viene después de la muerte? Toda religión en el mundo lo dice. Algunos dicen, es necesario reencarnarse hasta perfeccionarse definitivamente. Hay otros que dicen, ¿cierto?, es bueno hacer buenas obras. Hay otros que dicen, hay que sacrificarse por tu fe. Pero el Evangelio nos dice, hermanos, la verdadera respuesta. Y es, hermanos, aquello por lo cual la Reforma luchó, traernos esa respuesta. Traernos esa respuesta, no descubrir o inventar una respuesta, simplemente volver, como lo decíamos, a la fuente. Y es de que para ser justificados, para ser salvados, hermanos, no lo podremos hacer a través de buenas obras, a través de dogmas o a través de méritos, sino que solamente es posible ser salvo a través de aquel plan perfecto que Dios reveló en las Escrituras, haciendo así, hermanos, a Dios como el único digno de recibir toda la gloria por la salvación. Y así también hacer a Dios como el único digno de recibir toda la gloria por la creación. Cuando decimos solo a Dios la gloria, no estamos, hermanos, recitando un eslogan. No solamente, hermanos, estamos recitando una frase y que si queremos que suene impresionante le vamos a decir en latín. No, hermano, no solamente estamos así diciendo algo que carece de sentido, de valor. Estamos hablando de aquello que realmente es mucho más que una repetición litúrgica. Es mucho más, hermanos, que una frase que recordamos una vez al año. Solo a Dios la gloria es en sí el propósito de todo en el universo y también la meta de todo en el universo. El origen y el fin es justamente esta verdad, solo a Dios la gloria. Usted pudiese decir, pero ¿y eso en qué me afecta en mi día a día? ¿Qué tiene que ver eso conmigo que soy un carpintero? ¿Qué tiene que ver a Dios sea la gloria con alguien que no sea un teólogo? Hermanos, nuestras vidas, nuestros trabajos, nuestra familia, nuestros estudios, nuestras amistades, nuestros matrimonios, la forma en que criamos a nuestros hijos, en cómo hacemos nuestros negocios, las decisiones que tomamos, nuestras redes sociales, todo tiene una meta. A Dios sea la gloria. Dios nos ayude, porque sin duda, hoy en día, hermanos, carecemos tanto de un sentido claro a la hora de vivir nuestras vidas.
Es común tener conversaciones con jóvenes que quieren hacer ciertas cosas, que allí, hermanos, por el entusiasmo de su edad, tienen ideas y quieren emprender situaciones. Y siempre cuando alguien le dice, pero ¿y por qué? Siempre la primera respuesta es, ¿pero y qué tiene de malo? ¿Cierto? Quiero ponerme un piercing, quiero hacerme un tatuaje, ¿cierto? Quiero, no sé, pintarme las uñas si soy hombre, quiero ponerme no sé qué cosa si soy mujer, quiero pintarme el pelo verde, pintarme el pelo morado, ¿cierto? Y caminar por las calles con una bandera en alto, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Y uno le dice, pero ¿y para qué? Y lo primero que le dicen, bueno, ¿y qué tiene de malo? La verdad, hermanos, que eso es como la lógica equivocada. Y nosotros intentamos ahí mostrarle qué es lo que tiene de malo, ¿cierto? Pero, hermano, la verdad es que la pregunta que usted debiera hacerle a su hijo, a su jovencito, inclusive a gente adulta que todavía anda por allí un poco, hermano, perdida, no es qué es lo que tiene de malo. Esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es, bueno, ¿y qué tiene de bueno? ¿En qué glorifica eso a Dios? Porque lo bueno es, ¿qué es lo bueno? Lo que te asegura aceptación en el mundo, lo que te asegura popularidad en el mundo, lo que te asegura quizás una posición de autoridad o de popularidad. ¿Qué es lo bueno? Lo bueno es aquello que Dios dice que es bueno. Cuando yo quiero definir algo que es bueno, la premisa es aquello que agrada a Dios, en aquello que honra a Dios. ¿Me entiende? Eso es lo bueno. Y no existe otro parámetro para definir lo que es bueno. Entonces debiésemos preguntarnos allí, cuando vienen esas dudas existenciales, papá, quiero hacer esto, quiero tener tal amistad, quiero, no sé, emprender tal cosa, quiero pololear con esta muchacha, quiero pololear con este muchacho. No sé su familia, no es cristiano, pero es popular, se pinta el pelo raro y usa collares de oro que le llegan hasta las rodillas y se ve como los jovencitos de los videoclips. Es muy lindo, ¿cierto? Tiene los dientes tatuados, las orejas con unos tremendos aros. Y un celular como 2 millones de pesos. Y tiene 1000 seguidores en Instagram. Y no sé cuántos seguidores en YouTube, porque aparte de eso, él es un youtuber. Un influencer. Es lo máximo en esta generación. Una vez escuché decir, menos mal que la pandemia vino ahora, cuando todavía había gente que había estudiado epidemiología, ¿cierto? Medicina, porque se imagina usted hubiese venido en ese tiempo en que hubiésemos tenido puros youtubers e influencers, ¿qué hubiese pasado con el mundo? Pero es lo máximo, pero bueno, ¿y honra esa relación a Dios? ¿Glorifica a Dios esa amistad? ¿Glorifica a Dios esa relación? Dios nos ayude. Hermano, a veces, ¿por qué? ¿Por qué nos extraviamos tanto en nuestras conclusiones? Y esto no es un mal, hermanos, que debiésemos decir, propio de cierta edad, también abarca a gente a través de los tiempos, abarca las mismas iglesias y las cosas que hacen las iglesias a veces, cosas que hacen pastores, canciones que se cantan en los cultos de adoración. ¿Por qué? A veces andamos tan perdidos, hermanos. A veces da un poquito de pena ver ciertas manifestaciones que son tan públicas y tan visibles y que son tan extrañas. Gente con shofares, gente con imitaciones del Arca del Pacto al hombro, vestidos como levitas del Israel del siglo X a.C. ¿Cuál es la idea? O cantando canciones que suenan bien, que suenan pegajosas, pero que hablan de emociones, de sentimientos y de victorias humanas. ¿Por qué? Porque, hermanos, ¿por qué llega a ocurrir eso en las iglesias? Porque tenemos un concepto muy bajo, muy pobre, o desconocemos completamente lo que significa la gloria de Dios. Si se equivocan los adolescentes, se equivocan hasta los pastores. Dios nos ayude. De hecho, hermano, la palabra gloria es muy usada dentro de nuestros servicios de adoración. Cantamos, algunos inclusive hasta la declaran, en fin. Pero es muy difícil definir de buenas a primeras lo que significa la palabra gloria. Primero que nada, hermanos, porque en cierta forma nadie ha visto la gloria de Dios y ha quedado vivo para contarlo. Y cuando algún hombre alguna vez tuvo una pequeña roce con esta verdad, fue algo tan impactante, tan traumático.
Hay una serie del pastor R.C. Sproul que se trata acerca de la santidad de Dios, y él trata de exponer y de explicarlo dentro de toda la erudición que Dios le dotó a este hombre que hoy está en la presencia del Señor. Hermano, él trató de hablar acerca de estas cosas, de la santidad de Dios y de la gloria de Dios, que son cosas que van prácticamente allí. Ahora, aunque quizás alguno pudiese decir la gloria de Dios es un atributo de Dios, en realidad, hermanos, la gloria de Dios es la manifestación de todos los atributos de Dios. Amén. Es la exposición de esas perfecciones que hay en el Señor, que se hacen evidentes, hermanos, la santidad, la justicia, todas aquellas cosas que son de Dios. Hermano, es bueno que sepamos quién es Dios, ¿sabe usted? Para que podamos entender su gloria. ¿Usted conoce quién es Dios? Algunos dicen, Dios es mi copiloto. Hermano, por favor, no sea blasfemo. O Dios maneja el auto o está perdido, ¿cierto? O Dios maneja su camión o no vale. Partiendo de allí, ¿quién es Dios? ¿Qué conocemos acerca de Dios? Es mi amigo, es mi confidente. Hermano, no romantice la cosa aquí. No venga aquí a salvarse con esas frasecitas que se las copian las canciones de los cantantes de la radio. ¿Quién es Dios? ¿Usted entiende quién es Dios? Hermana, ¿usted entiende quién es Dios? Hermano joven, hermano anciano, usted que lleva 40 años en el Evangelio, ¿sabe usted quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo le conocemos? ¿Cómo Él se dio a conocer? ¿Sabe usted que Dios es incomprensible, inalcanzable, pero aún así se dio a conocer? ¿Y cómo se dio a conocer? ¿A través de qué? A través de las Escrituras. Él nos muestra allí su carácter, nos muestra allí sus perfecciones, nos muestra allí sus obras. Amén. Y cualquier imagen que usted tenga de Dios que no esté fundada en las Escrituras es una imagen falsa de Dios y por lo tanto un ídolo. Dios nos ayude. Es un ídolo. Por eso a veces no se le reverencia, por eso a veces no se le considera, por eso a veces no se le obedece. ¿Por qué no obedecemos a Dios? Porque no sabemos con quién es Dios, con quién nos estamos metiendo. Dios nos ayude. Y cuando hablamos de la gloria de Dios, justamente estamos hablando, hermanos, de algo que es imposible que el hombre pueda acceder a ella plenamente. De hecho, Moisés, si usted se recuerda en el libro de Éxodo, capítulo 33, versículo del 18 al 20, él antes de eso le pidió a Dios que le mostrara su gloria. Y el Señor, hermanos, permitió lo siguiente. Él le dijo en el verso 18, te ruego que me muestres tu gloria. Y él le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Ve usted, hermanos, todas las cosas que están relacionadas con la gloria de Dios. El bien de Dios, las perfecciones de Dios, la manifestación de sus atributos, la calidad de su persona. El nombre de Jehová, la identidad de Dios. Cómo Él se da a conocer. Y después dice acá, y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. La forma en que Dios salva. Todo eso está relacionado con su gloria. Pero aún así dijo, no podrás ver mi rostro porque si no, no vas a sobrevivir. Bendito sea el Señor. Es interesante, hermanos, cómo la gloria de Dios está unida a la soberanía de Dios y a la elección del Señor para la salvación. Esto es como una idea transversal de las Escrituras. Porque, hermanos, Dios ha dicho, nadie puede verme y sobrevivir. Nadie puede estar delante de la presencia de Dios y quedar en pie. La gloria de Dios, hermano, está vedada para el hombre pecador. Está vedada para el hombre pecador y dijimos ya que todos coincidimos en ese punto de origen. Todos somos pecadores. La gloria de Dios es imposible. Es incompatible con nosotros. Dios nos ayude. Porque a veces nosotros decimos, la gloria de Dios está aquí. Hermano, debiésemos temblar, debiésemos temer. Porque a veces somos tan livianos, a veces estamos en el servicio, estamos aquí sentados. Son un poco más de 2 horas dentro de toda una semana que dedicamos a nuestros quehaceres, donde estamos metidos en nuestras cosas, haciendo nuestros negocios y atendiendo nuestro trabajo, viviendo para nuestras preocupaciones. Y tenemos un par de horas para estar aquí, supuestamente delante de la gloria de Dios, hermano. Pero a veces no tenemos conciencia de la tremenda manifestación de amor que existe en que tú y yo estemos en la casa del Señor y que aún estemos respirando aquí. ¿Me entiende? Por eso usted debiera luchar contra su carne, yo debiese luchar contra mi carne constantemente para que, hermanos, lo que hoy esté yo experimentando sea de tal manera desplegado de que pueda yo maravillarme en el hecho de saber de que estoy en la casa del Señor, de que estoy delante de un Dios vivo, que estoy en la presencia del Dios de gloria, y que aún estoy en pie. Algo tiene que haber hecho Dios para que eso sea posible. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Hermanos, nadie puede estar en la presencia de Dios y vivir, y Dios, hermanos, toma la iniciativa y Él se deja ver. Él se manifiesta y lo hace a través de Jesucristo. Y vimos su gloria.
Gloria como la del unigénito del Padre. Bendito sea nuestro Dios. Hermanos, la palabra gloria de Dios, o la palabra gloria en sí, en el hebreo se traduce como kabod, que significa honor, honra, majestad, y en el griego se traduce como doxa, que significa honroso. Y en ambos casos la raíz que origina el término, tanto kabod como doxa, es el concepto de peso. Peso. Ahora, cuando hablamos acerca de peso, de algo que es pesado, hermano, no estamos hablando solamente acerca de su volumen, sino que estamos hablando acerca de su valor. ¿Me entiende? El oro, ¿cómo se mide su calidad y su valor? ¿A través del volumen? ¿De lo grande que es el lingote? No, lo que realmente vale en el oro es cuánto pesa. ¿Sabía usted? De repente dice que hay 1.000.000 de pesos en oro y uno espera ver, hermano, un barril así de las películas de piratas, ¿cierto? Lleno de monedas relucientes. No, es así una cosita. Cuando hablamos de la gloria de Dios estamos hablando del valor de Dios, del que es posible de atribuirle un precio a Dios, de su excelencia, de su honra, de la calidad de su persona. Hermanos, podemos en resumen decir que la gloria de Dios es el despliegue de esos atributos de Dios, esos atributos que Dios manifiesta, aquellas cosas que están en su ser interior y que luego se hacen visibles a través de aquellas cosas que Dios hizo y que muestran su carácter, que revelan su persona, que revelan su valor. Cuando nosotros leemos el texto que está allí en el libro de los Evangelios, ¿cierto?, acerca de la transfiguración, lo que pasa allí justamente es que Cristo manifiesta su realidad divina. Dicen que el brillo provino no de afuera, sino que desde el interior de Jesús. Y fue algo tan asombroso que Pedro quedó hablando tonteras, por decir de una manera, por un buen rato, porque era demasiado maravilloso para una mente tan limitada como la de un hombre, de una mujer. Hermanos, la creación es un testimonio de la gloria de Dios. Yo le digo esto, ¿qué se le viene a usted en mente? ¿Qué texto se le viene al tiro a la mente cuando le hablamos de que la creación es una evidencia de la gloria de Dios? Yo creo que Salmo 19, verso 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hermanos, si usted alguna vez se pone a investigar acerca de todas las cosas que rigen el universo, tanto desde la distancia de los cuerpos celestes, la velocidad de los planetas, por ejemplo, la densidad de los planetas, usted se va a dar cuenta de que allí es imposible apelar a la coincidencia. Cuando usted, por ejemplo, mira su propio cuerpo, sí, esto es que a veces apenas cubre las camisas ya de tan amplios que están. Hermano, ¿sabe usted de que hay una máquina tan perfecta dentro de nosotros? ¿Cierto? Usted considera solamente sus ojos. Los científicos y los técnicos tratan de vender el celular con la mejor calidad de imagen, pero usted hágale el ejemplo, tome una foto, muévela hacia un lado y después mire ese paisaje y le voy a asegurar que por mucha calidad que tenga su dispositivo, la imagen no se va a comparar lo que tienen en la cámara del celular con lo que usted está viendo. ¿Por qué? Porque en realidad, hermano, la calidad de la visión que Dios puso en nosotros es superior. El mismo hecho de que, ¿sabe usted cuál es el material más duro que existe en el mundo? Nuestros huesos. Que nuestro corazón es una bomba perfecta de bombeo que funciona, hermano, sin intervención externa. Cantidades y cantidades de líquido desde que se empieza a gestar la vida humana hasta cuando en el momento que el Señor deje, ya el corazón deja de trabajar. Y tiene el peso preciso y trabaja en la velocidad precisa. Ningún ingeniero, hermano, habrá podido inventar alguna vez algo tan perfecto como eso. Nadie puede explicar, hermanos, cómo se empieza a desarrollar la vida humana. La creación cuenta la gloria de Dios. Hay una mente que es perfecta y una mente que es infinita y alguien que sabe tanto. Dios, hermanos, no necesita aprender las cosas. Hay una teología, hermanos, hoy como una teología progresista que va diciendo Dios necesita ir viendo el desarrollo de los eventos para ir informándose acerca de las cosas. Dios sabe todo. Conoce todo. Conoce lo que usted está pensando. Lo que está soñando si se quedó dormido ya en el culto, ya Dios lo sabe. Dios conoce, hermanos, sus decisiones. Y es más, Él maneja todas las probabilidades posibles que existan en acuerdo a la decisión que usted pueda tomar.
Dios conoce cuánto pesa un átomo. Dios sabe, hermano, de cuántos son 2 más 2 hasta la raíz cuadrada de 1559,140, no sé qué más, números. Póngale, mire de ese lado, y el Señor conoce la raíz cuadrada de eso. Él tiene la cifra exacta, Él maneja la cifra. Perfectamente. La gloria de Dios se revela en la creación. La gloria de Dios se revela en sus atributos. Y la gloria de Dios también se revela en la salvación. Efesios capítulo 1 del versículo 4 al 6 dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¡Wow! Eso es maravilloso. ¿Cómo Dios salva? ¿Y por qué Dios salva? Y luego el verso 6 dice el propósito: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La salvación es para la gloria de Dios. Y eso es lo que Pablo, hermano, nos va a comenzar o va a concluir dentro de este capítulo, de este libro de Romanos. Y es acerca de lo que vamos a tratar de hablar un momento. Eso fue solo la introducción. Hermanos, Pablo a través del libro de Romanos en estos primeros 11 capítulos ha venido mostrándonos cómo Dios salva. Es como que si Pablo hubiese empezado a escalar una montaña. No sé si a usted le ha ocurrido. A nosotros nos pasó que tuvimos la bendición de un día poder salir a conocer un lugar de aquí de la costa muy bonito, muy especial. Y la idea, ¿cierto?, era subir un cerro. Y cansado, un poco preparado, ¿cierto? Llegamos a la cima, pero después cuando llegamos a la cima y miramos de dónde veníamos y dónde estábamos y observamos, hermanos, el valle allá abajo, no pudimos dejar de asombrarnos. Y Pablo, de cierta forma, a través de todos estos 11 capítulos del libro romano, ha venido subiendo este cerro de la salvación, de esta tremenda verdad, hermanos, que parte justamente de la condición del hombre en su estado natural, un hombre depravado, pecador, sin esperanza, hermano, condenado por la eternidad. Como el Señor, hermanos, toma él la decisión de salvar y lo hace de una manera tan especial a través de Jesucristo, de enviar a su Hijo. Y Pablo, hermanos, ha venido exponiéndonos acerca de esta verdad de las Escrituras, que es transversal y que es definitiva en el contexto de la verdad. Pablo ha venido argumentando, hermanos, acerca de la doctrina de la justificación, de que el hombre es completamente culpable y merecedor de la ira de Dios, quien es juez justo, pero que a la vez este Dios, hermanos, a través de Cristo, da la provisión perfecta para que esas demandas de justicia que Él tiene contra el pecador sean satisfechas plenamente. Y solamente esto a través del sacrificio de Jesucristo, quien es la propiciación entre Dios y el pecador, que viendo a Cristo se arrepiente y se acerca a Él. Y que a la vez es salvado, hermanos, como dice Moisés en el texto que acabamos de leer, por esa misericordia que Dios tiene y que Él libremente da a quien quiere dársela. Y en este capítulo en particular, el capítulo 11, hermanos, Pablo estaba enseñando sobre el tema de la elección de Dios, acerca de este Dios soberano que escoge, y que Él había escogido a Israel, su pueblo, y que luego también, cierto, por causa del endurecimiento de Israel en su corazón, fue alcanzada la iglesia, cierto, los gentiles, para que fueran incluidos dentro de la iglesia y sean también salvos. Pablo expresa, hermanos, un profundo deseo de que todo Israel se salve, y al final reconoce que Dios obrará según su decreto, porque Dios estableció, hermanos, Dios estableció un plan de redención antes de que todas las cosas comenzaran, antes de la fundación del mundo, y que Él cumplió su pacto que hizo en su tiempo y que manifestó a través de todas las dispensaciones de los tiempos de una manera perfectamente maravillosa. Y esto, hermanos, cuando Él ve esto, note usted, el corazón de Pablo dice: yo quisiera que todo Israel fuera salvo. Pero él dice, ciertamente todo esto redunda para un bien, porque por la dureza del corazón de Israel, los gentiles fueron salvados. Y Dios ha determinado que cuando se cumpla el tiempo de los gentiles, entonces también en Israel habrá salvación. Eso es un texto muy difícil, muy, muy profundo, y hay diferentes opiniones al respecto de esa verdad. No vamos a mencionarlas ahora, simplemente vamos a entrar en qué es lo que pasa con el corazón de Pablo, luego de que él, hermano, se encuentra con esa verdad. Él habla de sus deseos, de sus expectativas, de lo que él anhela en su corazón. Pero luego, hermano, se encuentra con las verdades que él mismo ha venido diciendo. Él está escalando la montaña, está cansado, está transpirando, y llega arriba, y cuando se da cuenta, mira hacia atrás, hermanos, él exclama: ¡oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios!
Es esa exclamación que tiene alguien cuando, como le decía, ya llegó arriba y mira de dónde vino y ve lo maravilloso del panorama de una manera más amplia. Pablo se goza. Lo que nosotros encontramos acá es una manifestación completamente emocional en Pablo. Es el corazón de Pablo, hermanos, sin allí algo que lo contenga. Me gustó mucho una vez como un hermano explicaba este texto y decía, Pablo usaba siempre amanuenses, ¿cierto? Un escriba que le ayudaba a escribir mientras él le dictaba. Y cuando llega a esta parte, él no le dice, oye, coloca un O ahí. Ahí quedaría bien un O. No, él dice, ¡oh! Su corazón es arrasado por la emoción de la belleza, de poder contemplar las glorias de Dios en todo lo que significa la salvación. ¡Oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! Pablo está adorando al Señor aquí. Pablo está adorando a Dios porque, hermanos, esto es una verdad que nosotros debiésemos estudiarla, analizar nuestros corazones, pesar nuestros sentimientos, pesar nuestras convicciones. Y es esta, hermano, es inevitable que una correcta teología no provoque adoración. Es inevitable, hermanos, de que conocer la verdad no provoque gozo y no provoque, hermanos, en nosotros una emoción exultante. ¿Me está entendiendo, hermanos? Y esto es importante que lo recalquemos, hermanos, porque si la verdad no afecta a tus emociones, por ejemplo, cantamos una tremenda canción aquí, a Dios sea la gloria. Vuelve atrás unos cuantos minutos y revísate cuál fue tu actitud mientras cantabas eso. ¿Me está escuchando? Si estabas así, hay un problema con tu corazón, porque la verdad debiera afectar tu corazón. Pero en cambio si cantabas, ¿cierto? Levanto mis manos aunque no tenga fuerza y ahí llorabas y llegabas al tercer, quinto cielo, es porque estás pensando más en tu propia gloria que en la gloria de Dios. ¿Me está entendiendo, hermano? Por decirle un caso, simplemente súper fácil de entender. Pablo es un hombre con una de las mentes más brillantes de su tiempo. Es un teólogo brillante, es un hombre que entiende verdades y las expresa de una manera que nadie en el mundo, hermanos, ha podido alcanzar ese nivel. Pero aún así, su corazón no se enfría, porque algunos piensan, oh, yo ya aprendí algo, me compré una teología sistemática, la tengo allí en mi biblioteca, me saco selfies, ¿cierto?, con ese libro detrás mío, yo siempre voy a estar así y nada me va a mover, no se me va a mover ni un pelito de mi cabeza. Hermano, falso. Pablo es el mejor teólogo que cualquiera aquí. No tenía ninguna biblioteca ni se sacaba selfies, pero era el mejor teólogo de todos y aún así su corazón, hermano, ante la gloria de Dios, ante la manifestación de las misericordias de Dios, al contemplar el amor del Señor, no podía quedarse quieto y él exaltaba a Dios y declaraba, ¡oh, profundidad de la riqueza de la gloria de Dios! Un buen teólogo, hermano, no es necesariamente un hombre frío, no es un hombre apático, no, como dice Martin Lloyd-Jones, teología en fuego. Bendito sea Dios. Señor nos ayude, hermanos. Él era un hombre que no descansaba solo en su capacidad intelectual y que lo que sabía no le enfriaba. Simplemente cada fibra de su ser es conmovida por la gloria de Dios. Un hombre que conoce a Dios, que conoce la verdad, no podrá evitar adorar a Dios. Hermanos, todos debemos adorar al Señor. Y sabe usted que el predicador, aparte de predicar, tiene que adorar mientras predica, decía también un gran maestro de la palabra. Dios nos ayude, hermanos. Simplemente cada fibra del corazón de Pablo está allí, estremecido, por la verdad que él está contemplando allí. Ha venido exponiendo acerca de cómo Dios salva, llega al último de aquí del capítulo 12 para adelante, cambia, hermano, lo que él va a seguir exponiendo. Él va a hablar cómo aplicar esa gloria de la redención ahora a la vida cotidiana, pero aquí al llegar al límite, por ejemplo, de la primera parte del libro de Romanos, nos encontramos con esta exclamación. Dice luego, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pablo da a entender que los planes de Dios son como su gloria, incomprensibles. Tanto es su conocimiento, tanto es su ciencia, tanto es su sabiduría. Hermanos, son como un pozo inagotable de riqueza. Por eso que Pablo aquí habla de profundidad. Es como un pozo que no se termina nunca. Bendito sea el Señor. Podría haber hablado, ¿cierto?, de alturas. No, él está hablando de profundidades.
Es una fuente que no se acaba, nunca va a llegar al fondo. Va a buscar y va a escarbar, y va a buscar y va a escarbar acerca de la gloria de Dios, del amor de Dios, del conocimiento del Señor, y nunca va a llegar al fondo de aquella gloriosa verdad. Bendito sea nuestro Señor. Maravilloso Dios. Y disculpe que repita tanto esta frase, que bendito es nuestro Dios, que grande es nuestro Dios, porque es así. Y al estar en esta verdad es inevitable no exaltar al Señor, porque es maravilloso lo que estamos aquí viendo. Pablo es una de las mentes más brillantes del Nuevo Testamento. Sus escritos están llenos de una profunda teología, pero cuando enfrentó la gloria de Dios, dijo que todo su conocimiento no le permite llegar al fondo de lo que Dios es y de lo que Dios ha hecho. Amén. ¿Usted puede explicar lo que es la predestinación? Podrá recitar un par de ideas, pero cuando usted quiere ir al fondo va a quedar allí. Nos vamos a bloquear, nos va a pasar como cuando se pegaba el computador ese del Windows XP antes, ¿se acuerda? Así nos pasa, nos quedamos ahí con algo, una pelotita blanca que da vueltas y vueltas en nuestra mente, porque es demasiado profundo el conocimiento de Dios para nuestras mentes tan limitadas. Por eso Dios nos ayude y nos libre siempre de cualquier atisbo de arrogancia, de cualquier atisbo, hermanos, de superioridad, de pensar de que si alguna vez yo aprendí acerca de las verdades de Dios, ahora voy a lucirme en las redes sociales. No, hermanos, Dios nos ayude. Toda sabiduría del mundo nunca logrará comprender esta verdad de que Dios, hermanos, nos ha amado, de que el plan de Dios es tan sublime, de que Dios tomó la iniciativa, de que Dios, hermanos, ha revelado a través de la sola Escritura sus verdades y que las pone al alcance de nuestras mentes limitadas. Hermanos, Dios nos ayude. Por eso, en cuanto al amor de Dios, hermanos, hay un hecho, y de que Él ha hablado y nos habla a través de su palabra, hermanos, de que su mente incomprensible se deje ver a nosotros, sin duda es algo maravilloso. ¿Quién puede comprender cómo Él amó a quienes le odiaban? ¿Cómo Él dio a su Hijo para salvar a sus enemigos antes de que sus enemigos quisiesen estar en paz con Él? El amor de Dios es incomprensible. ¿Quién puede entender de que Dios dé a su Hijo para que sus enemigos fueran hechos hijos de Él? Dios le quitó la vida a su Hijo para que los muertos en delitos y pecados tuvieran vida. Dios depositó su ira sobre su santo Hijo para que nosotros recibamos su paz. Dios puso nuestras maldades sobre su santo Hijo para que nosotros hoy seamos depositarios de su justicia. ¿Quién puede entender eso? Quizás sea posible pensar, a lo mejor una idea loca en la cabeza puede haber, de dejar de que mi hijo muera por alguien bueno. Eso es lo que Pablo está diciendo. No es que lo piense hacer, pero a lo mejor si me dan la opción, puedo darle una vuelta, pero nada más. Pero dar a mi hijo por alguien malo, sin duda es algo incomprensible. La Iglesia Católica Romana centra la salvación en el hombre, al decir que es la obra del hombre el elemento definitivo de la salvación. Los arminianos, los semipelagianos cometen el mismo pecado o el mismo error al decir que la decisión libre del hombre completa el proceso de redención. Y esto es algo erróneo, pues con estos planteamientos estamos diciendo al final el elemento definitivo acerca de la salvación es el hombre y su decisión, y por lo tanto la salvación es algo que glorifica al hombre y no a Dios. Dios nos ayude. La Biblia nos dice que el hombre no puede y ni quiere tampoco buscar a Dios. Por tanto es Dios quien escoge y es Dios quien busca y es Dios quien decide y es Dios quien salva. Y por lo tanto, si alguien ha de ser glorificado en la salvación, solo es nuestro Dios. Soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. Bendito sea el Señor. Romanos 11:34 dice: porque ¿quién ha entendido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? Tanto conocimiento, tanto entendimiento en Dios, es algo que uno pudiese preguntarse. Esto es algo sin duda asombroso. Escapa de nuestra capacidad de entender las cosas. ¿Quién ha entendido la mente del Señor? Dígame usted, ¿quién comprende estas verdades del Evangelio? Por eso que es más fácil que muchas iglesias abracen el arminianismo y digan, esto es lo correcto, de que yo sea quien tome la decisión, yo soy el que cuida la salvación, yo soy el que tiene que luchar por no perder su salvación, porque es un pensamiento básico en cada hombre. Los budistas piensan igual casi. Pero entender la salvación desde esta perspectiva, como Pablo lo ha venido mostrando a través de todos estos 11 capítulos del libro de Romanos, es algo maravilloso. Es algo maravilloso. ¿Quién puede entender la mente del Señor?
Y luego Pablo continúa con su exclamación diciendo, ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Lo que Pablo está usando aquí es una frase o un texto que está en el libro de Job, en el capítulo 41, verso 11, que dice, ¿quién me ha dado algo para que yo le restituya? Cuanto existe debajo del cielo, todo es mío. Pablo está citando la respuesta de Dios a Job cuando Job hacía preguntas acerca de su sufrimiento. Cuando ya estamos casi al final del libro de Job, allí en el capítulo 38, hermanos, Job ha venido debatiendo con sus amigos que le dicen, todo lo que te está pasando es por tu culpa. Y Job dice, yo he sido bueno, yo he sido justo, no me merezco esto. Lo que me está pasando no es porque yo hice algo malo. Y en cierta forma Job está diciendo, aquí Dios me debe una explicación. Porque si yo le honro, yo le sirvo, yo le adoro, y ahora estoy viviendo estas circunstancias, Dios tiene que venir y darme una explicación acerca de mi dolor. ¿Por qué Él permite estas tragedias en mí? ¿Por qué las permitió? Sin duda no fue por mi pecado, pero sin duda, si Dios las está permitiendo, lo mínimo que me merezco es el que me dé una respuesta acerca del por qué. ¿Cierto? ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido el mismo debate en nuestra mente cuando estamos sufriendo? Dios me dé una explicación, soy su hijo, vivo para Él. Y honestamente estamos viviendo para Él, estamos cuidándonos, estamos haciendo lo bueno. Y decimos, el Señor, creo, Padre, que tú debieses darme siquiera una razón del por qué. Y sabe usted, cuando el Señor se aparece allí en el capítulo 38 delante de Job, uno puede decir, qué bien, por fin viene la respuesta que Job está esperando. En vez de una respuesta, Dios le trae una pregunta. ¿Y cuál es la pregunta que Dios trae a Job? Capítulo 38, verso 4, dice, y esto es maravilloso, ¿dónde estabas tú cuando yo afirmé la tierra? Él espera decir, mira, mi hijo, yo te hice esto porque quería. No, y Dios viene y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo afirmé la tierra? En cierta forma, ¿quién te crees tú que eres que yo te tenga que dar explicaciones a ti si yo soy el que hizo todas las cosas y nadie me ayudó y nadie me dio nada para que yo hiciera todo lo que hice? ¿Cuál fue la respuesta definitiva de Job ante eso? Dice que Job estuvo como muerto en el piso. No hay nada que pueda responder esta pregunta, ¿dónde estabas tú cuando yo afirmé la tierra? ¿Quién podría contestar eso? ¿Quién podrá responder? Y así Dios va haciendo una pregunta tras otra a Job, y sistemáticamente, hermanos, va reduciéndole al punto donde Job debe cubrir su boca y decir, indigno soy, ¿qué te puedo responder? Más me conviene quedarme callado. Job 40, verso 4. Bendito sea nuestro Dios. Amén. A Él sea la gloria. La gloria de Dios está estrechamente relacionada con su soberanía, pues Dios es el creador de todo y por lo tanto dueño de todo y soberano sobre todo. Amén. Y por eso Él dice, en cuanto a la elección, en cuanto a la salvación, sus respuestas son concisas y limitadas en argumentos. Simplemente Dios dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Tendré misericordia de quien quiera tener misericordia. Esto es difícil de entender. Amén. Pues no hay una lógica en esa elección. En la misma elección de Jacob, usted se acuerda cuando tuvimos esa serie acerca del libro de Génesis y vimos, hermanos, tuvimos muchos meses solamente enfocados en esa parte del libro de Génesis que nos hablaba de Jacob. Y déjeme decirle que Jacob no era nadie digno de admiración. No era un hombre moralmente perfecto, no era un hombre sabio, no era un hombre de buen corazón. Pero Dios quiso tener de él misericordia. Sin duda, hermanos, así también vemos de que el amor de Dios por Israel no surge de alguna condición especial en esta nación. No es que ellos contengan un ADN particular o sean dignos de recibir el amor de Dios. Deuteronomio capítulo 7, versos 7 al 9 dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Hermano, no es porque Israel fuera especial, es porque Dios es fiel. Dios ha dicho, todo es mío, todo me pertenece. Y por lo tanto sus designios son completamente libres, son completamente firmes
Y son conformes a sus caracteres, son conformes a sus atributos. Hermanos, los hombres no pueden propiciar ni pueden detener los decretos de Dios. Los hombres no pueden lograr de que Dios cambie su voluntad. Los hombres no pueden mover a Dios ni un milímetro de sus designios. Los hombres no pueden hacer nada por ganar el amor de Dios. Los hombres no pueden hacer nada una vez que tienen el amor de Dios por perderlo. Y eso es maravilloso. Porque no puedo hacer nada porque Dios me ame. Pero gloria a Dios también, no, nada de lo que yo haga hará que Él no me ame. Y eso es especialmente glorioso. Daniel capítulo 4, verso 35 dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Una vez apareció un cantante diciendo de que la oración le tuerce la mano a Dios, de que lo que Dios quiere hacer es posible cambiarlo a través de la oración. Qué ignorancia más grande, y lamentablemente mucha gente le sigue. Y hubo una generación completa que desarrolló toda su teología en base a lo que opinaban los cantantes cristianos de moda. Pero el texto nos dice aquí: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Cuando Dios abrió su boca, trajo existencia a todo el universo. Cuando Dios abrió su boca, cuando Dios en carne abrió su boca, levantó a Lázaro del sepulcro. Cuando el Señor en la eternidad decretó la salvación de sus escogidos, inevitablemente esos escogidos serán salvos y nadie los podrá acusar, nadie les podrá condenar, nada les puede separar del amor del Señor. Dios, hermanos, que es antes que el principio y que, como dice el profeta, hermanos, pone sus pies sobre la esfera de la tierra y que los cielos de los cielos no pueden contenerle. Él, hermanos, habla y la ciencia le sigue. El Señor habla y la naturaleza le sigue. El Señor habla y los muertos se levantan. El Señor habla y los pecadores son salvados. Muchos hermanos exigen respuestas y se quejan en el hecho de que Dios salva a quien Él quiere salvar. Y eso para muchos considera que es algo injusto. Otros lo acusan, hermanos, por las circunstancias dolorosas de su vida, pero Él, por su propia voluntad, hermanos, se hizo hombre. ¿Considera usted de que Dios salve a algunos y a otros no injusto? ¿Considera usted de que usted sufra en la vida es algo injusto? Yo le voy a hablar de algo que pareciera que fuera injusto. De que el Dios eterno se haya hecho hombre. Por decirlo de una manera. Veámoslo así, como que usted nunca antes había escuchado esto, ¿ya? Primera vez que leemos, es como el soldado ruso allí en la cárcel. El Hijo de Dios se hizo hombre, Él vivió la injusticia más grande, fue acusado de cosas que no hizo, fue humillado, luego sufrió el dolor más terrible injustamente. Si alguien en el mundo pudiese haberse quejado y haber dicho: ¡hey, paren, esto es injusto!, tendría que haber sido nuestro Salvador. Pero, hermanos, Él está sufriendo por amar a los mismos que lo están matando. Pero Él cayó allí en el sufrimiento como un cordero que va al matadero y dio su vida por salvarnos. Desde lejos el Señor, hermano, dice Jeremías 31, verso 3, desde lejos el Señor se apareció diciendo: con amor eterno te he amado, por esto te he traído con misericordia. Por esto te extendí mi misericordia, dice otra versión. Hermanos, si algo que pudiese haber sido catalogado de injusto fue que Cristo fuera a la cruz. Pero no es así. Era el plan de Dios. Y esa justicia, hermanos, que había en Cristo hoy es la que a usted y a mí me garantiza la eternidad. Hermanos, Pablo no solamente se extasía ante un Dios incomprensible en sabiduría. Dios también se extasía ante un Dios poderosamente soberano en todas las cosas. ¿Quién le dio algo a Él? Nadie. ¿De quién dependió Dios para hacer las cosas? De nadie. Cuando Él dijo: hágase la luz, ¿necesitó de una antorcha o que alguien le llevara una flama de fuego? No. La creación fue algo ex nihilo, de la nada. Y la salvación, hermanos, del pecador es algo más poderoso aún. Porque Dios convierte y hace hombres justos de hombres injustos. No es como tomar un pedazo de metal virgen y trabajarlo para lograr algo maravilloso.
cuando usted a mí me salva, usted le salva y a mí me salva, toma las cenizas de algo que ya se consumió, que se echó a perder, se estropeó por completo, y el hermano obra tan poderosamente que de ahí saca algo maravilloso para su gloria. Soberano Señor. Y la conclusión es clara. ¿Cuál es la conclusión obvia de todo esto? Y es lo que Pablo nos dice aquí. Verso 36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Esta es la conclusión de Pablo, definitiva, ante esta evidencia, hermanos, maravillosa, que hemos venido hablando de cerca del Dios y sus planes y su gloria en todas las cosas. Dado que Dios es incomprensible, dado que Dios es soberano en la salvación, dado que Dios es la fuente de toda expresión de belleza, perfección, justicia, bondad, luz, amor, sabiduría, etc., Él tiene supremacía sobre toda la creación y todo el mundo le debe adoración al Señor. Todos de Él. Porque de Él todo le pertenece al Señor. ¿Y por qué Él tiene esa prerrogativa? Porque Él es el creador. El que crea tiene la autoridad sobre lo que Él creó. Y el creador tiene todas las prerrogativas en todas las cosas. Él es dueño y amo de todo lo que existe, puesto que todo lo que existe viene de Él. Salmo 24, verso 1 y 2. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. Por eso el Señor es dueño. ¿Se acuerda de la pregunta de Job? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé todas estas cosas? Bueno, porque Él las creó, eres dueño. Todo es de Él. Todo es por Él. Todo es hecho por Dios y todo lo sostiene Él con su poder. Si algo hoy está en pie, si las galaxias, hermanos, aún todavía siguen girando. Dice usted que hay ¿sabe usted que los científicos han dicho de que el universo se está expandiendo aún? Desde el día en que se puso en marcha hasta hoy se sigue expandiendo el universo. Y esto es algo especial porque se supone que todo cuerpo celeste tiene un peso que provoca, hermanos, una especie de... Es como si usted tuviese una sábana estirada y coloca una pelota al medio. ¿Qué pasa con la parte del medio entre la pelota? Se hunde, ¿cierto? Aún así, el universo se sigue expandiendo. Y es más, algunos científicos han sacado, por decirlo de una forma, una foto en retroceso. Porque acuérdese usted que la luz viaja a través del universo y no se detendrá nunca. Y viaja millones y millones y millones de kilómetros en un año. ¿Sabe usted que un día unos científicos tomaron una foto y dijeron, hay unos destellos en un punto del universo? Y ellos dijeron, estos son las semillas de la vida. Esos destellos de luz nos marcan el momento en que todo aquí comenzó de la nada. Todavía está la firma del universo de que hubo un momento en que un creador echó a andar todas las cosas. Y lo maravilloso de esto es que Él todavía es el que está encargado de hacer de que todo siga funcionando. ¿Usted sabe, hermanos, por qué sale el sol y se entra todos los días? Después de tanto tiempo tenemos luz y cuando cierto tiempo tenemos oscuridad. ¿Por qué las estaciones del año duran tanta cantidad de meses? ¿Por qué tenemos 4 estaciones y no 2? ¿Por qué la Tierra está inclinada? ¿Y por qué la Tierra gira a cierta velocidad? ¿Y por qué la Luna gira a otra cierta velocidad? Y así, hermanos, pudiésemos seguir repitiendo todo lo que aprendimos alguna vez en ciencia. ¿Cómo es posible aquello? ¿Cómo es posible que la semilla caiga a tierra y le dice a alguna planta? ¿Y por qué sigue ocurriendo? Usted ha escuchado mucho hablar acerca del cambio climático y los desastres que se vienen, ¿cierto? Pero sabe usted que el Señor siempre ha dicho, hasta el final del día siempre habrá verano, habrá primavera, habrá invierno, habrá cosecha, habrá siembra, habrá cosecha. ¿Por qué? Porque todo es por Él. Porque todo es por Él. Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Él es quien sustenta todas las cosas. Si el sol gira, si viene el verano y después el otoño, el invierno, la primavera y otra vez el verano, es porque Dios es quien sostiene todo. Por Él es todo. Bendito Dios. Y para Él
Todo es para Él. El destino de todas las cosas es disfrutar de Dios y engrandecer al Señor. Y no hay mejor destino, hermanos, que todo esto que esté aquí cumpla su meta. Dios creó todo para la gloria del Señor. Todo es para que Él sea conocido, sea exaltado. ¿Sabe usted que los pecadores pueden saber, o la justicia de Dios se va a aplicar según la creación? La mente más limitada sabe de que existe alguien superior. Ayer escuchábamos un debate entre un ateo y un creyente, y ese ateo al final terminaba reconociendo de que él creía en una fuerza superior, pero lo único que él no aceptaba que fuese el Dios de los cristianos, pero de una manera u otra tienen su conciencia de que existe un ser superior de quien viene todo. El juicio, hermanos, es inevitable. Nadie puede alegar ignorancia, nadie puede alegar desconocimiento, declararse inocente en el día del juicio, porque Dios a través de todo lo creado se ha dado a conocer. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, el destino de todas las cosas es Dios. Todo es para Él. Los pajaritos cantan para que Dios sea exaltado. Las estrellas brillan para que el Creador sea conocido. Los mares y las mareas suben y bajan para que se sepa que hay un Dios que tiene el control. Los bebés, hermanos, cuando llegan a nuestros brazos, son para testimonio de que hay un Dios maravilloso. Todo es de Dios. Dios es antes que todo y Él subsiste para siempre. Por eso, hermanos, si tú has recibido un bien de Dios, nunca te equivoques en poner ese bien por sobre Dios que lo da. Hoy tenemos muchos hermanos extraviados allí, preocupados de sus huertas, cuando Dios es el que da el crecimiento a lo que plantas. Preocupados de sus casas, cuando es Dios quien guarda la casa. Es el Creador y no la creación lo que merece gloria. Amén. En conclusión, la declaración de Cambridge dice: reafirmamos que debido a que la salvación es de Dios y ha sido realizada por Dios, es para la gloria de Dios y debemos glorificarlo siempre. Debemos vivir toda nuestra vida ante el rostro de Dios, bajo la autoridad de Dios y solo para su gloria. Negamos que podamos glorificar adecuadamente a Dios si nuestra adoración se confunde con el entretenimiento, si descuidamos la ley o el evangelio en nuestra predicación, o si se permite que la superación personal, la autoestima o la realización personal se conviertan en alternativas al evangelio. Conversábamos con unos amigos. El gran problema que muchos tienen hoy es de que una vez que conocen las verdades de Dios, luego viven su vida tan descuidadamente. Cuando hablamos de la gloria de Dios, no estamos recitando un eslogan, lo dijimos al principio. La gloria de Dios es más que una frase teológica para los académicos y que queda allí en la teología sistemática guardada hasta el próximo estudio. La gloria de Dios es un estilo de vida. Es una regla de vida. Es un camino de vida, es una forma de conducta. La regla de Dios, hermanos, es la ética del cristiano. La gloria de Dios, hermanos, es lo que me motiva a tomar decisiones y a emprender. ¿Me está entendiendo? Y eso es algo que viene y que la Reforma, hermano, lo trajo nuevamente y lo puso allí sobre el tapete. La religión hasta antes de la Reforma se trataba solamente, ¿cierto?, de hacer cosas para no irme al infierno, pero nunca, hermano, se propuso al hombre de que el hombre viviera su vida para que Dios fuera glorificado. La Reforma, hermano, puso delante de los ojos de la humanidad la perspectiva correcta de la vida. Y eso logró, hermanos, de que los hombres ahora, y usted y yo ahora, cuando hacemos algo, lo más cotidiano de la vida, hay una regla que me conduce. Hay una meta detrás de aquello. ¿Por qué vas a la universidad? ¿Por qué estás estudiando? ¿Por qué te estás preparando para dar la prueba y ser un puntaje nacional? Para tomar desayuno con el presidente. Bien está. Pero ¿sabes tú de que el fin de tus estudios es que Dios sea glorificado? Me maravillo, hermanos, con la historia de hombres tan grandes. Algunos dicen, yo no creo que Dios exista porque tal opinólogo dice que no existe. Y yo le digo, Francis Collins dice que Dios existe. Y alguien me dice, ¿quién es Francis Collins? El que descubrió y mapeó el ADN humano. Una mente brillante de estos tiempos.
Un día él puso delante de una exposición en una universidad muy importante en Inglaterra y mostró un vitral. Usted conoce los vitrales, ¿cierto? Esas ventanas que están en las iglesias, en Escocia y esas partes bonitas de allá, ¿cierto? Allí colocan esos vitrales y hay una cosa maravillosa de puros pedacitos de vidrio que forman colores y formas y allí. Maravilloso, ¿cierto? Y luego dijo, y este vitral está en la catedral de tal lugar. ¡Wow! ¿Y alguien me puede decir en qué catedral está este otro vitral? Y luego despliega otra imagen alrededor. Y todos se preguntaban y buscaban en el Google Maps, ¿dónde estará eso? ¿Qué catedral? Seguramente debe estar en algún lugar allá en Praga, no sé, en una ciudad de Europa milenaria. No, le dijo, esto que ustedes ven aquí, esta catedral está en cada uno de ustedes. Esto que ustedes ven acá es el diseño glorioso del ADN humano. Y por eso yo creo que Dios existe. Es imposible que un hombre o esto se haya dado por casualidad. Bendito sea el Señor. Por eso, hermanos, cuando hablamos de la gloria de Dios, no solamente lo hacemos para evocar a los grandes hombres del Señor en la historia que nos dejaron como herencia el Evangelio reformado. Estamos hablando, hermanos, de la razón de tu existencia y el porqué de todo lo que haces y la regla de lo que tú hagas. Si tú clavas una tabla, si tú ordeñas una vaca, si tú plantas una huerta, si tú le enseñas a tus alumnos, si tú preparas la leche de tus hijos, si tú sales por la mañana y atraviesas la ciudad en una bicicleta y te congelas por llegar a trabajar y traerle sustento a tu hogar, hermano, es más que solamente para que tus hijos coman, es para que Dios sea glorificado. Y por eso eres el mejor estudiante, por eso eres la mejor mamá, por eso eres la mejor vecina, por eso eres el mejor abuelo, por eso eres el mejor papá, por eso procuras ser el mejor predicador, no para que te hagas famoso y tengas seguidores en YouTube, sino para que Dios sea glorificado. Porque la gloria de Dios no es solamente una frase, un eslogan y un cliché. La gloria de Dios es una forma de vivir. Bendito sea el Señor. Dios creó todo sin necesidad de nosotros. Nos amó cuando aún éramos pecadores y nos salvó cuando podía habernos condenado. Él nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó soberanamente. Y por lo tanto vivir para la gloria de Dios es la regla de vida del creyente maduro. Pues se le debe gratitud solo a Dios, quien es el Señor del universo y el Señor de nuestra salvación. 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. La Reforma hizo propia la verdad contenida en el Salmo 115, verso 1. No a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. La salvación es del Señor. A Él sea la gloria. La creación es del Señor. A Él sea la gloria. Mi vida es del Señor. A Él sea la gloria. La iglesia es del Señor. ¿A quién es la gloria? Bendito sea el Señor. Digno es Dios del trono donde está. Digno es Dios de que nuestras coronas sean depositadas a sus pies. Digno es Dios de nuestra alabanza, de nuestra gratitud, de nuestra obediencia, de nuestro servicio. De nuestro servicio, hermano. ¿Cuántos todavía siguen en cuarentena? Es que nadie me ha nombrado coordinador ni predicador. ¿Cómo voy a servir? Hermano. ¿Tú piensas que esto es todo lo que existe en la iglesia? ¿Que alguien se para aquí y predique? Hay gente que necesita oración. Hay gente que necesita una llamada. Hay gente que necesita quizás que alguien les tienda la mano. Hay tantas formas para servir al Señor. O por lo menos pesca tu teléfono y conéctate a los devocionales. Y alimenta tu alma y hazte un bien. De repente, hermano, hay gente que está en el celular todo el día y sube. En la pantalla y el dedo ya se gastaron tanto, subir. Hermano, sirve, porque Dios es digno. Bendito sea el Señor. El Señor nos trajo a la libertad, rompió nuestras cadenas, quebró el poder del sepulcro. Él es exaltado sobre todo. Y como dice el Salmo 29, verso 2, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Es lo lógico, es lo obvio, es lo que corresponde. Solo a Dios la gloria. Amén. Solo a Dios la gloria. Debe ser para nosotros más que una frase. Debe ser nuestra vida, nuestra forma de vivir. Solo a Dios la gloria. Hoy celebramos la Reforma Protestante y lo hacemos mirando la meta de ella, que Dios sea glorificado.